Ok, vamos a comenzar entonces. Okay, we're going to speak in English and in Spanish. We'll do a little bit of a mix, okay? Because some of our colleagues don't know a lot of English, because obviously some colleagues are not English teachers specifically. So it's really important that this material reaches everybody. So we're going to switch between English and Spanish sometimes, okay? So don't be offended if I speak in Spanish. I just want to be sure that everybody is able to have the opportunity to have access to the material, okay? Your microphones are turned off, but if you have any comments, you can write them in the chat at some point. We're going to see a lot of common questions that teachers ask at the end of the presentation. So I would please wait to write your questions until the end, because maybe during the presentation I will answer your question. Okay, so it's really important that we, leave the questions for the end so that we can answer them at the end if I didn't answer them during the presentation. Okay, my internet is really bad lately, so if I disconnect, I will come back. Okay, so I'm really sorry. I'm letting you know right now that if the internet disconnects, give me like 3 minutes and we can come back to the session. Okay, because that happened yesterday and it's happening a lot for some reason. And so please be patient with the internet if there are problems, okay? Okay, so what are we gonna see today? Today we're going to look at, well, basically the history of the modules project. We're going to look at the methodologies used in the modules, and we're going to look at some common questions that teachers have that are about the modules or about English teaching in general. Ok, les quiero recordar que yo no trabajo de planta en el Ministerio de Educación. Yo soy docente de la carrera de lingüística en la Universidad Católica en Quito. Ok, ese es mi trabajo a tiempo completo, esa es mi dedicación. Doy clases en la licenciatura y en la maestría que tenemos de Pedagogía de Inglés como lengua extranjera. Así que yo no trabajo de planta en el ministerio, simplemente me contactaron como lingüista para trabajar con este proyecto y empezamos hace un año, básicamente un poquito más. Entonces yo no puedo contestarles ciertas preguntas que tengan que ver con cosas administrativas del ministerio porque no estoy ahí, ¿no? Entonces solo quería aclarar ese punto por si acaso. Okay, let's take a look. Okay, so let's look at the history of the modules. How has this been developing? First of all, some people ask, why are they called modules? Why are they not called books? Well, they're called modules because you have more flexibility. Okay, you have more flexibility. In what sense? Well, you can play with the material a little more. So for example, in a book, normally we go from page 1 to page 200 in order, right? 1, 2, 3, 4, 5. But in the modules, we don't have to go in order. We can use them as a collection of activities, okay? So it's a different situation. You can start on page 2, for example, in the module, and then go to page 20. And then go to page 5, and then go back to page 12. It's okay. You can move around. You have that flexibility. Okay. We started this project officially, really got into it last year in June. Okay. As you guys know, in July, we started with a new minister. Well, at the end of June, the beginning of July. And the new minister stopped all of the book projects. So we stopped working. We stopped working last July, at the beginning of July. I remember I was in Chicago. I'm from Chicago. So I was in Chicago and I found out that we were stopping the project and I was crying. I was so sad. But then after about 6 weeks of fighting for the English book project, of writing letters to the ministry, of meeting with people, of having dialogue, we were able to get the English book project to continue. Just English, because all the other subjects were stopped. So we were able to continue. So on August 15th of last year, which happens to be my birthday, I had a meeting with all of my team as the general editor, and I said, okay, guys, we're going to continue. So we started again. But of course, August 15th, that's not enough time to finish the books for the Sierra and Amazonia, right? So we had to give the ministry the material that we had been working on, but we weren't finished. So the modules that you have on the platform
are not final versions. Those are borradores, okay? Those are very rough drafts, and they are all being edited. They are all being fixed. Some of them are being reduced in pages. There's a lot of changes that are happening to those modules. So the new modules you will see will be different. When will they be ready? I hope, my plan is to have them ready by the middle of September of this year. Okay, that's the goal. That's the goal for the modules. Because there was such problems, there were so many problems with funding from the ministry for 6 months of this year, from January until June, we were working on the project, but there was no payment. And this is a problem because some of our team, like the diagrammers, they work so hard and they weren't receiving any money for their work at all, 6 months. And so, way to fund the project. So now, just recently, in fact, 2 weeks ago, we filled out a lot of papers so that the project could be funded by the US Embassy. So ahora la Embajada de Estados Unidos va a hacerse responsable del proyecto, es decir, va a pagar a todos los trabajadores y ellos entonces van a ser en realidad dueños del proyecto. ¿Eso qué significa? Significa que el proyecto ahora va a pasar a ser de dominio público. Y eso es excelente, porque eso significa que cualquier escuela, cualquier colegio de todo el país, público, privado, lo que sea, puede usar el material gratis. Entonces, esa es la política de la embajada, como que donar el material al público. Entonces, en realidad cualquier país del mundo puede usar el material, pero como tiene aspectos que son específicamente del Ecuador, pues yo creo que más que nada se va a quedar el libro aquí en este país, pero ya va a ser de dominio público. Entonces, esa es una buena noticia. Let's talk about the team, because some teachers have said, well, why aren't Ecuadorians working on the project? Why aren't Ecuadorians? Over 85% of the team is Ecuadorian, ¿no? Entonces, más del 85% del equipo es ecuatoriano. Son casi todos los autores, con la excepción de mi persona, que yo soy autora de tercero de bachillerato, pero casi todos los autores, todos los diagramadores, que son excelentes profesionales, todos trabajan muy duro. Ellos son ecuatorianos, una ilustradora ecuatoriana que es entre los mejores ilustradores del país, así que ella también es ecuatoriana. Y si solamente somos los editores que somos nativohablantes. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo que si yo escribo un libro en español, o sea, por más que hable español, yo necesito que un nativo hablante me revise el trabajo, porque puede haber pequeñas cosas que se me escapen o algo que se pueda decir un poco mejor o lo que sea, ¿no? Entonces, por esa razón, somos 4 nativohablantes que somos los editores, que vivimos en el Ecuador desde hace, en mi caso, 8 años, pero en el caso de una de las editoras, desde hace 45 años. Entonces somos, o sea, ya vivimos aquí, es nuestro país también. O sea, entonces esa es la situación, ¿no? Quería aclarar ese punto porque a algunos como que no les gusta que trabajen extranjeros en el proyecto, pero es lo que toca. Para hacer un proyecto bien es lo que toca. Pero como les digo, la mayoría del equipo es ecuatoriana y trabajamos súper bien con ellos. Son muy buenos profesionales todos, tanto los autores como los diagramadores, como la ilustradora, y trabajamos muy bien en equipo. Entonces, vamos avanzando ahora más rápido para poder acabar todo el proyecto. Okay? And I also have the question, well, did you come up with these ideas? Did you decide on the books? No. All of this material is from the Ecuadorian English curriculum. We are following the Ecuadorian English curriculum. That means that we're using methodologies and approaches that are in the Ecuadorian English curriculum. We are using values from the Ministry of Education. We are using a scope and sequence, la secuencia de los temas de vocabulario, de gramática, que nos proporcionó el ministerio mismo. Entonces, lo único que tenemos que hacer los autores es crear material dentro de esos lineamientos, ¿no? Que nos dio el ministerio.
Entonces, nada de esto viene de Estados Unidos ni nada. Estamos siguiendo todo lo que nos dio el Ministerio de Educación del Ecuador. Okay? So that means we're using two different approaches. We're using a communicative approach and we're using CLIL, Content and Language Integrated Learning. Those are the two main approaches that you'll see in the book, which is very different from traditional material, okay? Okay. So I think some of you are asking why? Why are we changing? Why are we making this sudden change? Okay, let's take a look. Some of you have already seen this figure before. It's a sad figure. It's very sad. Ecuador is last in Latin America for English proficiency, according to the EPI index, the English Proficiency Index, which is a very well-known and respected statistic. So we are very low. We have a 46.57 out of 100. Right? This makes us number 81 out of 100 countries in the world for English proficiency. So, you know, the ministry looked at this and said, what can we do? What is the problem? And there are many problems, right? There are many issues that we have to look at. But one of the issues, one of the main issues is the methodologies that are being used in the classroom that do not help students to acquire the language, right? Porque no es lo mismo adquirir un idioma y aprender un idioma, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es tratar de hacer que los alumnos pasen por un proceso de adquisición, ¿no? Y no necesariamente de aprendizaje. No es lo mismo saber sobre el inglés, ¿no? Saber las formas, cómo se llaman y demás de los verbos, que saber inglés, que poder usar el idioma en contexto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer un cambio en la forma en que enseñamos en el aula. Okay. So, in order to do that, we have to ask ourselves, how do we naturally acquire language? How do we do that normally, right? If you guys think, all of you, I think, are native Spanish speakers, right? Todos son nativo hablantes del español. Tenemos algunos, a veces algunos docentes que son nativo hablantes de otras lenguas autóctonas, indígenas. Súper chévere, yo estoy estudiando quichua ahora, entonces. Pero, ¿cómo adquirimos nuestra primera lengua? Con ustedes se sentaron sus papás a decir, a ver, mijito, mijita, se conjuga este verbo así, este verbo se llama presente del indicativo, se conjuga de esta manera. No, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendieron el español? Through input. Input, input, and more input. Simplified input in real life contexts. Obviously, we don't talk to a child in the same way we talk to an adult. Right? We talk to a child in a way that's simplified for them to be able to understand. Why don't we talk to our students in English in the same way? Why aren't we doing that? Right? If that's how the brain naturally works with language, why don't we do that with our students? We have to ask ourselves that question, okay? How have we been traditionally teaching in the classroom? What do we usually do? Normally, what I've observed is that we start with the structure. Okay, students, this is the present continuous. You form the present continuous by the verb to be plus ing. I am sleeping, you are studying, they are eating. Okay, the negative is I am not sleeping, you are not studying, they are not eating. The interrogative, are you sleeping, are you studying? Now practice. Right? This is usually how we work. So we work with verb charts, we work with tables, we work with memorization, we work with vocabulary lists in English and in Spanish, translations, right? We have activities just like this one on the screen here. Conjugate the verb in the present continuous, right? John blank sleep now. The girls, but how many of you have done these types of activities, right? I'm sure a lot of you. I've worked with these activities too, because these are some of the activities that are in the textbooks, right? And so we have to change this way of teaching, because we have to ask ourselves the question, does this really help students to acquire the language? Look at this activity right here, teachers. This activity right here, think about it, think. Does it make students process meaning? Es decir, nuestros alumnos realmente tienen que entender el idioma para poder hacer este ejercicio de aquí. ¿Tienen que entenderlo? No. Lo único que tienen que hacer es coger el sujeto, John, sleep. Ok, la fórmula dice is
sleep, ing, done. The girls, plural, are eat, ing, done. I am, study, ing, done. Ni siquiera tienen que leer el resto de la oración y muchas veces no lo leen, ¿no? No tienen que entender lo que significa sleep, no tienen que entender lo que significa study para poder hacer esta actividad. Es súper mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? Pues porque es fácil, porque es o sea, tengo mi answer key ahí, puedo ver las respuestas, ya. Pero si no hacemos que los estudiantes procesen el significado del idioma, estamos trabajando en vano. Todo nuestro esfuerzo es en vano porque no van a adquirir el idioma. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen 40 años de estudios lingüísticos sobre este tema. En 40 años de estudios, que desde los años 80 se comenzó a estudiar esto, no han encontrado ni un solo caso en que este tipo de actividades ayude a adquirir un idioma. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por un proceso mental que se llama binding. Binding. Eso significa que tenemos que juntar la forma del verbo, ¿no?, con el significado. Y muchas veces dejamos de lado el significado. Solo nos enfocamos en la forma. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que podamos conjugar verbos, pero no usarlos en contexto porque no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Me explico? Entonces, este tipo de actividades, compañeros, tenemos que empezar a eliminar porque no funcionan. Y alguien va a decir, no, sí funcionan. Sí funcionan porque mis estudiantes lo hacen bien y sacan 10, pues muy bien. Y les mando a Chicago a hablar con mis papás si pueden. O les mando a leer, por ejemplo, ya entran a la universidad, les mando a leer un artículo en inglés. ¿Pueden? No. Y este es el problema. Este es el problema, porque si no pueden hacer esas cosas, ¿de qué estamos hablando? O sea, nuestra meta como profesores, como docentes de inglés, es hacer que los estudiantes adquieran el idioma, que lo puedan usar. ¿De qué les sirve poder conjugar 20,000 verbos, pero no poder comunicarse? Entonces, es el momento ahora de hacer este cambio de estas metodologías tradicionales porque no funcionan y no les ayudan a adquirir el idioma, ¿ok? A internalizar el idioma. So how do we make that change then? What do we have to do? Well, we look at the communicative approach, okay? The communicative approach, our goal is communication, just like it says, communicative approach, right? This means being able to use the language in real life, really being able to do something with the language, okay? Because if we teach them verb conjugations and all they can do is conjugate random verbs, they can't use the language. And wouldn't it be cool if our students could use the language to be able to communicate? Yeah, okay. Some of you go teach at institutions where your students go to the university. In Quito, for example, to the Central, to the Católica, to the ESPE, to wherever. You know, in most universities, they have to read something in English for their degrees, right? In medicine, in law, in engineering, in all of those subjects. Wouldn't it be wonderful if our students can actually do that? And they should be able to do that, right? They should be able to do that. It's not fair for public school students to not be given that opportunity. Porque pónganse a pensar, los estudiantes de las escuelas públicas y de las privadas, sí es verdad que hay una diferencia socioeconómica. Ahí estoy de acuerdo. Pero si miramos los cerebros, solo los cerebros de los estudiantes de las escuelas públicas y las privadas, los cerebros son iguales. Porque estamos hablando de anatomía, o sea, estamos hablando de algo que todos tenemos en común, que es un cerebro, ¿no? Entonces me da igual si van a las escuelas públicas o a las privadas, todos tenemos la capacidad mental de adquirir idiomas. Obviamente, a menos de que haya algún problema de aprendizaje o algún trastorno de algún tipo, eso sí ya no digo nada, pero
Todos tenemos las mismas capacidades mentales, entonces, ¿por qué les estamos privando a los de las escuelas públicas de poder llegar a un nivel de inglés como los de las escuelas privadas? Es verdad que los de las escuelas privadas tienen más recursos, ok, pero ahora tenemos unos módulos que les van a ayudar a poder llegar al nivel B1.2 hasta tercero de bachillerato. Entonces, no les podemos privar a nuestros alumnos de esa oportunidad, porque entran a la universidad y no pueden hacer las mismas cosas que sus compañeros de las escuelas privadas, y no por falta de dinero, sino por otros motivos. ¿Ok? Entonces tenemos que darles también las mismas oportunidades. ¿Ya? Todos tenemos aquí en el cerebro algo que se llama la gramática universal, Universal Grammar. Maybe some of you know the name Noam Chomsky. If you have studied linguistics, Chomsky is a basic name in linguistics. He is the #1 person you hear about in linguistics. He said we have universal grammar. We are born, all of us, nacemos igual con gramática universal. Y eso nos da la capacidad de adquirir cualquier idioma en el mundo si es que estamos expuestos a ese idioma. Si recibimos input en ese idioma, todos somos capaces de adquirir ese idioma. That's it. It's proven, right? So we have to give our students that opportunity to be able to do that too. So how do we do this? We have to focus on giving structured input that is modified for the learner, and it's oral and written. Okay, that's why that's why with the fichas, I've been working with Marcos here, you know, and we're providing the audios for those, because it's really important that the students see the language and they also hear the language, okay? So that they can start internalizing the language, not memorizing verbs, but internalizing the language. So we have to focus on input. And what happens? In most classes, no teachers focus on input. They focus on production, on output. Little kids, when they're learning language, they're not producing right away. They're listening. They're taking statistics on the language. They're processing. They're taking it all in, and later they start producing. But with our students, we say, here's a formula, produce. We have to give them input first. We have to, okay? That's super important. Okay, so we can do different types of activities. So let's say that your target structure is the simple past. Okay, you're going to work with simple past. How do I give input in the simple past? Well, I create a story. I tell a story about, for example, my parents when they were little. I can tell a story about one day when my mom, I don't know, went to blah, 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 and I can use the simple past in the story, regular simple past, okay? Or I can talk about the Simpsons family and talk about what the Simpsons family did last summer, right? And I could say, for example, last summer, the Simpsons family was very busy, and I have a paragraph and I'm talking to them, right? Look, Homer talked to Flanders a lot. Bart played with his friends. Lisa practiced the saxophone. Marge talked on the phone, etc., okay? Maggie learned her first word. And then I can ask them questions. Okay, true or false? Maggie learned her first word last summer. True or false, students? You see what they're doing? They're seeing the target structure. They're hearing the target structure. They're working with it in context. They're processing meaning. They're seeing how ED works in English. And if you give them enough of these activities, guess what? Guess what? The students can tell you the structure themselves. So you've gone through activities about your parents, about your last weekend, about the Simpsons last summer, blah, blah, blah. And then you say, okay, students, what do you notice in these activities? And then they say to you, teacher, ED. Okay, good, good. And what is that ED for? What does it do? Teacher, that tells you the past in English. Okay, great. So that's it. So you figured it out. Yes, there are irregular verbs. Yes, you have negation. Yes, you have question forms, but you can do all that through input, through showing them how it works in context, right? Through showing them real language, not just giving them a formula and saying, practice this formula. And by you giving them input, you're building what's called their developing system in their brain. You're building something for them in English.
so that they can, when they need to produce it, they can take something from that developing system and produce it because they have stuff in here, not formulas, but actual language, okay? If you want to learn more about input activities, on the Facebook page, Ecuadorian Public School English Teachers, there's a section called Media. In the media section, you'll see videos. In the videos section, you have a video specifically on how to create structured input activities, okay? You can create these yourselves. They're very fun to create, and you can send them via WhatsApp. You can send them via WhatsApp. So you can work with the input activities on WhatsApp. So make sure you check out the video about structured input activities and use it as a guide, okay? After that, we have minimal grammar instruction. Minimal. In a class of 1 hour, 2 minutes, nothing more. Okay, students, what did you notice in this input? What did you notice in these activities? They tell you the rule, you say, perfect, let's go continue. And then you move on to output activities where they produce the form, okay? But they have to do it in meaningful situations, not like the old activity we saw where fill in the blank with the verbs, no, okay? Do it in a situation where they actually get to create something with language. So for example, tell them, write 5 sentences using the simple past about something you did last weekend, but it can be true or it can be a lie. So write some sentences that are true and some that are a lie. They write 5 sentences. They have to process meaning. They have to think about what they're saying. Exchange them with a partner. Your partner will read your sentences and tell you if they are true or false about your weekend, right? Something like this. So you see, so then the partner has to process meaning, has to understand what the sentences say. Okay, so it's a totally different way of working because they have to actually understand the language. There's also a section on output activities. There's a video on the Facebook page for output activities. Okay, so you can also take a look at that one in the section of videos. Okay, error correction is secondary. It's secondary. No, o sea, no es que no nos importen los errores, sí nos importan, sobre todo si es la estructura meta. Si nos estamos enfocando en el simple past y cometen errores, pues sí hay que corregirles, ¿no? Pero a ver, o sea, seamos realistas, si la meta es la comunicación, si ellos van a hablar con mis padres en Chicago y dicen, por ejemplo, my friend ate a sandwich, ate, y sabemos que es ate, ¿no? Mis papás les van a entender, o sea, no es que, Dios mío, ya falló la comunicación. No, claro que tenemos que corregir de una forma constructiva, sin intimidar al estudiante, ¿no? Pero eso es secundario. El enfoque es poder comunicarse, poder usar el idioma para expresar ideas, ¿ok? Yeah. Keep language contextualized and force students to process meaning. A cada vez que ustedes les vayan a dar una actividad a sus estudiantes, tienen que tomar un momentito a preguntarse lo siguiente. ¿Esta actividad les obliga a mis estudiantes a procesar el significado del idioma? ¿Necesitan entender lo que está aquí en inglés para poder realizar esta actividad o no es necesario entenderlo? Y lo pueden hacer de forma mecánica. Si no es necesario entender el inglés que está en la actividad, a la basura, porque no sirve de nada. De veras que no sirve de nada. No sirve para lo que es la adquisición del idioma. Tienen que hacer que los estudiantes procesen el significado del idioma, trabajando con formas, con verbos, con conjugaciones, con vocabulario, con todo eso, pero procesando significado. Okay? Content and language integrated learning. This is the other approach in the book, in the modules, okay? We have the components, culture, communication, content, and cognition. Yeah, so this is learning language through different subject areas. It's language in context. This is exactly what we need, right? Language in context so that they're processing meaning. It's a more natural approach to language learning. It provides a deeper level of assimilation in your brain of the language. It's not just memorizing forms, it's internalizing the language, okay? It develops other skills like the ability to think critically, to communicate, to collaborate, to be creative, and to be problem solvers.
So we're not just working with English, we're developing a lot of other cognitive skills, which are super important in life, okay? It helps to prepare students to do readings in English when they reach university level because they've seen language in context. They're reading about, for example, the history of the Ecuadorian soccer team, or they're reading about DNA, or they're reading about, I don't know, different topics, you know? And so they actually get to use the language in context, okay? All right, how does this apply to the new text and to your classroom? You guys have to slowly, and I say slowly because change is so difficult. I know it's difficult, but poquito a poco vamos a ir abandonando esas actividades mecánicas que no les obligan a procesar el significado del idioma y que por lo tanto no facilitan la adquisición. No conllevan a la adquisición, conllevan a haberse aprendido de memoria una serie de verbos, nada más, pero no los pueden usar. ¿Ok? Entonces tenemos que abandonar esas actividades. Esto, trabajar de esta manera va a hacer que los alumnos sean más autónomos y más responsables por su propio aprendizaje. Y esto es algo que siempre les estamos animando, creo con mi amigo que está aquí, Marcos, estamos animándoles siempre a ustedes a ser más autónomos, a ustedes buscar las respuestas, a coger la batuta y decir, esta es mi clase y la voy a dar. O sea, no estar ahí con los brazos cruzados y esperar a ver si me dan el material, a ver qué hago y a ver qué. No, ustedes vayan a buscar las respuestas también, sean innovadores, ¿no? Y queremos lo mismo para los estudiantes, para que ellos también tomen las riendas y digan, o sea, yo tengo que aprender inglés, yo tengo que buscar nuevas oportunidades y todo lo demás, ¿no? Okay. Focus on giving students good input as opposed to grammar in charts, right? Things like that. Okay, input in context, input with meaning. Tell them stories. Describe something. If I'm going to teach the present continuous, I can say, a lot of things are happening right now. The birds are singing outside. It is raining. My son is playing with his toys. I am talking to you, right? I'm using the language in context, real life things, okay? No activity should simply include conjugating verb forms, but rather using them in a real life context. Allow students to use the language even if they make mistakes. Okay, let them try to express themselves so they feel comfortable using English. Enjoy discovering different types of information through language. And allow yourself some freedom to choose and create yourselves. These modules give you a lot of freedom. Ustedes tienen mucha libertad con este material. Pueden usar 10 páginas, 20 páginas del material, traer otras cosas al aula, hacer diferentes actividades, o sea, y tienen que innovar ustedes también, ¿no? Utilicen los módulos como un material de apoyo, que es, para eso sirven en realidad. Y ustedes, si es que ven un tema de los módulos y dicen, este tema les encanta a mis alumnos, hagan otras cosas con ese tema. Trabajen de otra manera, hagan debates o hagan, yo qué sé, conversaciones o diferentes role plays, diferentes cosas, ¿no? Con las ideas de los módulos, con los temas de los módulos, ¿ok? Pero ustedes tienen mucha oportunidad para ser creativos y como docentes, yo creo que esa es una de nuestras características, que somos creativos, o sea, somos personas creativas, entonces utilicen esa creatividad para aportar más actividades al aula. Eso sí, no pueden ser mecánicas, no pueden ser actividades mecánicas, tienen que ser actividades de comunicar en el idioma, de usar el idioma, ¿no? No simplemente llenar espacios en hojas. Yo sé que es lo más fácil, docentes, lo sé, pero no es lo que les ayude a los estudiantes. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ok, ahora vamos a ver las preguntas más frecuentes que recibo para contestarles ya de entrada a estas preguntas. Y ahí ya después de cubrir estas preguntas ya les pregunto a ustedes si es que tienen alguna otra duda y podemos conversar. Ok, how many modules, how many pages, and how many modules per partial? Okay.
Right now on the platform, you have 3 modules, right? But in total, there will be 6. There will be 6 total, okay? We are finishing with editing the 6 modules. You will have 6 modules per grade level. Es decir, 6 módulos en segundo de básica, 6 módulos en tercero, 6 módulos en cuarto, etcétera, etcétera, hasta tercero de bachillerato. 6 módulos en cada nivel. Yeah. How many pages? In elemental and media, you have 24 pages. 24 pages. Right now, ahora en la plataforma son todos los módulos de 32 páginas. Pero en elemental y media, como solo tienen 3 horas por semana de inglés, reducimos la cantidad de páginas de esos subniveles. Entonces tienen 24 páginas en elemental y media. Y en superior y bachillerato hay 32 páginas. Ahora, yo sé que en tercero de bachillerato, que es lo que escribo yo, solo hay 3 horas por semana. Bueno, decidimos dejar las 32 páginas. ¿Por qué? Porque primero hay algunos colegios que sí quieren todo el material para mandar como deberes o algo, porque sí van más o menos bien en inglés. Hay otros que van a poder cubrir la mitad de esas páginas. Sí, está bien. Tal vez en el futuro, nadie me ha dicho nada, pero tal vez en el futuro vayan a tener en tercero de bachillerato de nuevo las 5 horas. Entonces decidimos dejar todas las 32 páginas, pero ustedes no tienen que cubrir cada página de cada módulo, ¿ok? Que quede claro eso. Así que no se estresen por ese punto, porque si no logran cubrir cada página, no pasa nada. Lo que tienen que hacer, y ya les voy a indicar aquí cómo trabajar con los módulos, lo que tienen que hacer es ver el lado izquierdo del triángulo en la primera página. Ese triángulo tiene los temas de inglés en el lado izquierdo. Entonces, ustedes se guían por ese lado y ven en el módulo dónde aparecen esos temas. Y tengo que cubrir esas páginas. Y si no tienen tiempo para cubrir todas las demás páginas, it's okay. It's no problem. Pero eso sí, sí tienen que cubrir los 6 módulos en el año. ¿Por qué? Porque a veces tenemos componentes del lado izquierdo del triángulo que son esenciales. O sea, digamos que es la primera vez, digamos que ustedes dicen, no tengo tiempo, no voy a alcanzar a hacer el módulo 6. No, pero en el módulo 6 ven el Simple Past por primera vez. Y luego pasan al siguiente año y no habrán visto el Simple Past. Este sí es un problema. Entonces, por eso les digo que si de las 32 hojas solo logran cubrir 20, no hay problema. No hay problema. Pero es un módulo por parcial. Hay 6 módulos, hay 6 parciales, entonces es un módulo por parcial. Así que ustedes tienen que cubrir lo que puedan del módulo, tomando en cuenta el lado izquierdo del triángulo. ¿Ok? Do we need to cover all the material in all the modules? Como les acabo de decir, no. No tienen que cubrir todas las páginas en cada módulo, pero sí tienen que cubrir cada módulo, ¿ok? Where's the grammar? Siempre me hacen esta pregunta. ¿Y la gramática? ¿Y dónde? No hay gramática. No veo páginas que digan grammar. No. No van a ver esas páginas. No hay esas páginas. Pero la gramática está all over the place, ¿ok? Está en todas partes del módulo. Simplemente que la gramática está dentro de las lecturas y de los listenings como input, y después los estudiantes tienen actividades de output, ¿no? Entonces, esa es la idea, es contextualizar la gramática, no simplemente aquí está la fórmula, ya practiquen, sino que es contextualizar para que ellos procesen de entrada, el significado, para que no solo vean la forma, sino que procesen un significado también. Así que gramática hay en todas partes, ya les voy a indicar. Why is there so much reading? This is another question that people ask, but you can't see it as reading, guys. It's input for the students, okay? It's not about practicing reading skills. You can do the pages that have readings out loud. You can read them to your students. You can have your students read them out loud when we're back in the classroom, right? You can do all that stuff, but they're not reading like, okay, before reading comprehension, all this stuff. No.
yes, there are sections called reading. There are curricular threads that are called reading. There you practice reading, right? But the rest of it you have to see as input. So it's okay if you read it out loud, right? It's not about practicing the skill of reading. It's about your students receiving contextualized input, okay? What about students with special needs? Esta es la pregunta del millón de siempre. Okay. Primeramente, yo soy lingüista, entonces no me siento cualificada para darles buenos consejos sobre los estudiantes con necesidades especiales, porque para poder hacer eso, uno debería haber estudiado eso en particular, y yo no lo he hecho. O sea, yo sé algo de algunos trastornos como, digamos, como lo que puede ser Asperger, autismo, cosas así que afectan el lenguaje, pero muy poco. Entonces me piden consejos para estudiantes especiales, pero yo no soy la persona indicada como lingüista para darles esos consejos. Entonces yo les recomiendo, I recommend that you guys go to the DESE, those of you who have access to DESE, talk to them, ask them for suggestions because they have a little bit more information. And if not, profes, ¿por qué no buscan ustedes en el internet? ¿Por qué no? Otra vez, o sea, les animo a ser autónomos. Busquen en el internet. A ver, mi estudiante tiene Asperger, ya. Pongo Asperger, a ver cuál es la situación, cuáles son las dificultades de este alumno y ver, en función a eso, ver cómo puedo modificar lo que tengo, ¿no? O los estudiantes sordos, por ejemplo, que tenemos. Obviamente, si no oyen, no pueden trabajar con las partes de listening. Entonces nos tenemos que enfocar más en reading. Y aún así, reading para ellos es difícil, porque la lectura es un proceso fonológico muchas veces en el cerebro. Entonces, si ellos no oyen, es difícil también leer. Pueden ver las palabras, claro, pero como les digo, es un proceso fonológico en la cabeza. Entonces, es complicado, pero busquen información. Hay información en internet. Y compartan entre ustedes. Si un compañero mío en el mismo colegio ha tenido el mismo estudiante, a ver lo que él hizo o a ver qué experiencias han tenido mis colegas. Tenemos que trabajar en equipo, apoyarnos, ¿no? Y no simplemente esperar que una sola persona o que el Ministerio de Educación nos dé todas las respuestas y nosotros ahí, ya, gracias. No, no, tenemos que descubrir cosas, ¿no? Entonces, además, con necesidades especiales no podemos decir, ok, todos vamos a tratar de esta manera, porque no es así tampoco. No voy a dar el mismo material a un estudiante sordo que a un estudiante con autismo, que a uno con Asperger, que a uno con déficit de atención. O sea, es que no es lo mismo. No se puede decir, ok, aquí está el material y aquí está para necesidades especiales, porque son especiales, son diferentes entre sí. Entonces tenemos que descubrir cuáles son las técnicas de trabajar. Hay un montón de información, busquen en inglés. En inglés hay un montón de información sobre esto. Así que descubran ustedes. Les animo a descubrir por sí mismos esta información, okay? What about the planning? The planning is coming, okay? We don't know how long we're going to be in this situation. So we don't know when we're going to need to use the actual planning, the new planning. I had a meeting with the directora de currículo and the subsecretaria de fundamentos a couple months ago, okay? And I proposed a new planning because the planning that you guys have been using and what you do in your class no tiene nada que ver. Y para eso no planificamos. O sea, necesitamos que las planificaciones vayan acorde con lo que estamos haciendo en el aula. Entonces yo les propuse un formulario muy sencillo de una hoja de lo que sería microplanning, ¿no? O sea, basado en un enfoque comunicativo. Entonces, ¿cuál es mi meta comunicativo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi meta lingüística? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué actividades voy a usar? Y una reflexión, una parte de reflexión, porque es nuevo material. Entonces ustedes tienen que reflexionar, pensar, a ver, ¿me fue bien? ¿No me fue bien? Si no me fue bien, ¿por qué no me fue bien? ¿Cómo lo voy a hacer la próxima vez? Así, ¿ok? So we're not sure about the planning situation yet. We're not sure, okay? But we're working on it. We're working on a new version of a planning system for you that is simpler, okay? And more practical. Can I use translation in my class? Can you? Yes. Should you? No.
No. Yo sé que ahora estamos en la pandemia, entonces hay muchos alumnos que trabajan con sus papás y la gran mayoría de los papás no saben inglés. Ya, ok, entiendo que a veces tenemos que traducir, pero no podemos estar traduciendo todo el tiempo porque hay dos problemas bastante graves con la traducción, ¿ok? Uno, si ustedes, por ejemplo, dan instrucciones para una actividad y dicen, okay, guys, I would like you to please write 5 sentences that can be true or false about what you did last weekend because you're going to exchange them with a partner. Ok, estudiantes, quiero que escriban, por favor, 5 oraciones que pueden ser ciertas o falsas porque las van a intercambiar con un compañero. You know what's going to happen. Los estudiantes van a esperar, van a ignorar el inglés y van a esperar a que ustedes ya digan eso en español. Se van a acostumbrar a eso y no van a prestar nada de atención al inglés. ¿Para qué? ¿No? Entonces, ese es un grave problema, primero. Y dos, también lo que estamos haciendo desde un punto de vista de la adquisición de idiomas es que les estamos entrenando a depender de su primera lengua para producir la segunda. Y eso es grave, porque vamos a tener más interferencia, vamos a tener más transferencia negativa, es decir, vamos a tener más errores causados por el español en el inglés de los chicos, porque van a estar pensando todo en español y plasmándolo al inglés, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer que piensen en inglés directamente. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Esto. This thing right here, yeah? Okay. This thing. If I look at this thing, this object, right? Lo veo, okay? And I look at this and I think, okay, pen. Okay, one step, it's one step, es un paso para mi cerebro. Ver el objeto y pensar en la palabra en inglés. Punto, ¿no? Si lo hago a través de la traducción, veo este objeto, pienso en su nombre en español, que aquí en el Ecuador dicen esfero, ¿no? O bolígrafo, o pluma, lo que sea, ¿no? Ese es un paso. Y después de eso tengo que pensar en la palabra equivalente en inglés. Pen. Entonces ya tengo dos pasos para mi cerebro. O sea, si lo vemos desde un punto de vista de cognición, es más pesado hacer ese proceso que simplemente ver el objeto y asociarlo con la palabra en inglés directamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, docentes, yo entiendo que por cuestiones de los papás que trabajan con los alumnos, bueno, toca hacer una traducción. Pero los que están elaborando los videos, que por cierto, felicitaciones por ese empeño que tienen, por favor, o sea, no pongan traducciones en el video, no lean todo en español también, porque no van a procesar el inglés. Si quieren poner la traducción en español, escriban la traducción en español abajo en el video si lo van a poner en YouTube o en alguna parte, pero por favor no pongan todo en español. Es que si ponen todo en español, lo que tenemos en inglés no nos sirve de nada, de nada. Entonces es muy importante, yo entiendo, como les digo, que tienen que tener para que los papás no se frustren y demás, pero es muy importante obligarles a los alumnos a procesar el inglés, porque si no, todos estos meses de dedicación y de hard work va a ser en vano. ¿Ok? Yeah. Speaking of this topic, what can I do about parents or directors who make me speak Spanish to the students? Okay. Yo sé que este es un gran problema. Muchos docentes me han manifestado que hasta se les ha demandado por hablar en inglés en la clase de inglés, cosa que me parece impresionante. Pero esto es lo que pasa. Ya. Los papás, obviamente, como no han estudiado lingüística, no han estudiado para ser docentes como ustedes, no saben de estos temas. Piensan que saben porque son sus hijos, ¿no? Y se entiende hasta cierto punto, decir, ok, yo también soy mamá, tengo un hijo de 4 años, o sea, yo también pienso lo mismo, o sea, puedo llegar a pensar algo así como que, ay, mi pobre hijo está sufriendo en inglés. Ya, ok, pero hasta ahí. Porque si no les enseñamos en inglés, no van a aprender inglés. O sea, es así de simple. Entonces yo ya hace un par de meses
Y recién esta semana pasada también manifesté estas preocupaciones a la directora de currículo, a la subsecretaria de fundamentos y a la misma ministra. A la misma ministra le hice llegar esta inquietud de los docentes, porque claro, hay que poder hablarles en inglés a los estudiantes, porque si no, ¿cómo van a adquirir el idioma? Entonces, ellos quedaron en que van a escribir una carta cuando salgan unos módulos en su versión final, o sea, en 2 meses más o menos. Van a mandar una carta a los papás, a todos, a los directores, todos, diciendo que hay nuevo material en inglés que utiliza metodologías y enfoques más modernos y que para poder trabajar con este material es necesario que los docentes hablen en inglés a los estudiantes y punto. Entonces ahí eso es bueno, porque ustedes de esa manera van a tener el apoyo del Ministerio de Educación, con lo cual los papás de familia no tienen argumentos, no pueden hacerles nada. Y ustedes tienen que hablarles a los estudiantes en inglés. Todo lo que puedan en inglés. Es el mejor regalo que les pueden dar a sus estudiantes es el inglés, pero el idioma en contexto, ¿no? Okay. So this brings us to the last 2 questions that are very important. Why do we need a B2 level, and how can I improve my own English to work with the modules? Okay, why do you need a B2 level? Because you cannot teach English unless you have a level of English to be able to teach it. Let's take an example of a math teacher. Imagine your colleagues that are teachers, that teach math. And your math teacher says, oh, yeah, I teach math, but I don't know algebra. I don't know geometry. Algebra and geometry, no, I don't know that, but I teach math. How can you teach math if you don't know algebra and geometry? How is that possible? Okay, so the same with English teachers. How can you teach English if you say, oh, I have A2 level? Sí entiendo que algunos colegios, escuelas son unidocentes. Eso sí entiendo. Y esa es una situación aparte que es la realidad muy triste del país y que ojalá en el futuro salgan más docentes de inglés. O sea, para poder dar las clases de mejor manera, porque claro, unidocentes es muy difícil. Sí, no pueden, o sea, saber inglés y matemáticas y biología y absolutamente todo. Eso se entiende. Pero ustedes que son docentes de inglés, necesitan tener un nivel B2. Porque también en tercero de bachillerato, los módulos ya son de nivel B1.2. Los chicos llegan al final de tercero de bachillerato cuando ya hayan pasado por estos módulos. Obviamente ahora no es la realidad, pero esto es una meta a largo plazo. Cuando llegan a tercero de bachillerato, llegan a un nivel B1.2. B1.2, ¿cómo voy a tener un docente con un nivel de A2 dando una clase de B1.2? No puede ser. Entonces ustedes tienen que tener esas ganas de superarse en el idioma, de aprender, de seguir mejorando, perfeccionando su propio inglés. Porque si ustedes tienen que darles input, buen input, sin errores, ¿cómo lo van a hacer si no tienen el nivel? ¿No? Entonces es súper, súper, súper importante. ¿Y cómo lo logran? Que es la última pregunta, ¿cómo lo logran? Haciendo cosas en inglés. Yo no les voy a, porque me han preguntado, ¿y páginas para practicar gramática y páginas para...? No, yo no les voy a mandar esa información. ¿Por qué? Porque es lo mismo que les estoy diciendo con los estudiantes. No funciona. No funciona y está comprobado, científicamente comprobado durante 40 años de que no funciona, de que lo que necesitan es un buen input para adquirir el idioma. Entonces, ¿qué? Si les gusta, por ejemplo, ver programas de cocina, ¿por qué no lo hacen en inglés? Awesome. Go watch it in English. Watch cooking shows in English. You like to watch documentaries? Watch a documentary in English. You like to watch the series Friends? Cool. Watch the series in the original version. Watch movies in the original version. Read a blog about some topic you like in English. Do stuff in English, guys. Do as much as possible. When you're cooking lunch, put in the background some news show in English, or put on something you like in English in the background, right? And you're cooking your lunch, you're making rice, it's fine. Okay, you can still receive the input, okay? Receive English.
Okay? Yeah. Okay. Para terminar hoy, quisiera animarles a hacer cosas, o sea, a trabajar en equipo, a hacer cosas en grupos, a apoyarse, a motivarse, porque estamos atravesando un tiempo muy difícil, súper difícil, emocionalmente hablando, o sea, en todo aspecto esto es muy difícil. Entonces es cuando más tenemos que ser solidarios. Eso aprendí aquí de ustedes, de la cultura ecuatoriana, a ser solidarios, porque en mi país no lo somos tanto. Somos mucho más individualistas, pero ustedes sí he visto una solidaridad que aquí hay en el Ecuador que a mí me enternece un montón y que nos puede beneficiar en cuanto al trabajo. Entonces quisiera terminar por lo menos esta presentación con estas citas que tengo aquí. When teachers are working together, they can do powerful things to improve their own teaching and in turn improve student learning. And alone we can do so little, together we can do so much. Okay? So, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si ustedes quizá quieren ver cómo trabajar con los módulos. Si podemos compartir un momentito. A ver, les voy a tener aquí. A ver, ya voy a ver las preguntas de ustedes que tienen aquí en el Zoom. Los que nos están siguiendo por Facebook Live, ya les contesto las preguntas después, porque manejar las dos cosas a la vez es un poco complicado, pero ya les voy respondiendo a las preguntas ahí por el Facebook Live. Ok, ya, a ver. Can we work, Chris says, can we work on a classroom about 40 students that don't have any idea about the English communicative approach? Yes, yes, you can. You can do that. You can tell students, okay, I think sometimes it's difficult because students feel comfortable seeing grammar. They don't like it, but they feel comfortable. Okay, but you can simply say to them, okay, guys, you know, today we're going to start working differently. Think about how you learned Spanish. How did you learn Spanish? Ask them, you know, and they'll tell you, okay, well, my mom talked to me or something like that. Yeah, so we're going to do English the same way. But you guys have to support the way that you're teaching. If you don't believe in what you're doing, your students are not going to believe it either. Okay, so it's really important that you are convinced. And if you would like to read more information about this, I recommend that you go to Krashen's website. Stephen Krashen is a very, very important person to know. He is like, for language acquisition, what Einstein is for physics, right? He is a rock star, okay? He's amazing. Very nice human being. He's 80 years old now. He's up there, but he's still very bien pilas. He decided to open his webpage to everybody so that you have access to his material for free. So I recommend that you read some of his stuff about language acquisition so you understand why we're doing this, why it's different, why we have to teach this way. His webpage is SD, as in dog, Krashen, KRASHEN.com, SD Krashen, yeah? Look it up. The webpage itself is not very pretty, but there's a lot of material there, a lot. His groundbreaking book called The Natural Approach from 1983, I know it's old, but it's still valid today. He has some fabulous ideas in that book, and you guys will understand why we have to teach this way and why we've been doing things wrong, okay? Okay. My friend Juan asks, Janine, most English teachers use cognates in the classroom. Can you give us any examples of oral and written false cognates that can cause any negative input? Okay, yes, we have false cognates, right? But that's okay. Students will use them, and they just have to go through the process of realizing that those are not equivalents. Like, for example, actually and actualmente. These are not the same. Actually in English means like de hecho, right? O en realidad, right? But actualmente means hoy en día. See, so these are false cognates, but it's okay. Students will make these errors and we just fix it for them. So if they say, for example, actually, there are a lot of problems in Ecuador. Oh, you say, oh, you mean today, nowadays, there are a lot of problems in Ecuador?
Okay, yeah, teacher, yeah, nowadays, okay. You know, and that's how we work with it, right? We correct them, but in a friendly way, and we show that they realize where their error was, right? So these are types of things that we, you know, that they will be able to solve over time. You want to see the web page, I will write it here in the chat, fdcrashin.com. There you go. Okay. Does anyone else have any other questions since we're here? I will, in the meantime, look for the modules. Okay. I'll show you really briefly, guys. What I would like to do in the future is have a session with each subnivel. So I would like to find, of my team of authors and editors, I would like to find some of them who volunteer to work with you on these modules a little bit more in depth. Okay, but I'm just going to give you a general overview. I'm just going to give you a general overview of what the modules look like. So let's take a look right here. If you guys want to access the modules, you can see them on this page right here. Okay, recursos educativos. If you can't find them, because sometimes this takes you to the COVID page, if you can't find them, just type in Google Recursos Educativos, Ministerio de Educación Ecuador, Inglés, or módulos or something, and this will pop up, okay? So you have all the subniveles right here, elemental, media, superior, and bachillerato. We're going to work with bachillerato, okay? But here you have Recursos Educativos, módulos, okay? So you click on that, and then it takes you to the page that we were already on. So you have all the modules here, módulos bachillerato, primero, segundo, y tercero. We're going to go to tercero because this is the one that I know the best, obviously. So you have all the other subjects that have some supplementary material, and here's Inglés. I click here. You can see right here that we have the three, as it's loading, the three modules that are uploaded. En versión borrador, les recuerdo, por favor. Ya van a salir en 2 meses máximo, van a salir ya las versiones revisadas, ¿ok? Pero estas son las versiones como borrador. Y con los respectivos audios. Entonces se pueden descargar los audios aquí para cada módulo. Hay que rehacer los audios en algunos casos porque ha habido cambios, pero bueno, aquí van a estar, ¿ok? Entonces veamos el módulo pedagógico 2. So I click on that and I am brought to this page right here, okay? The first page of every module has this triangle, okay? This triangle. The graphic designers really like this triangle. They're very proud of this triangle. This is their baby, right? And it organizes the information really well, actually, okay? On the left side of the triangle, we have the components of English. On the right side of the triangle, we have the components of CLIL, right? Content and language integrated learning. And on the bottom of the triangle, we have the values from the Ministry of Education, okay? So how do we work with this? Before you start, here we see the topic, my future profession, okay? Before you start, you look at the left side, you say, okay, what are the aspects of English that I need to cover here? I have personality, this vocabulary, gerunds and infinitive, present perfect continuous, connectors of contrast. Okay, so antes de empezar a trabajar con el módulo, yo como docente voy a revisar todas las páginas del módulo por encima, okay, por encima. Y voy a ver dónde están estos elementos, dónde aparecen en el módulo, okay? Entonces aquí, this is the introduction. Just a little introduction, some discussion questions you can talk about together. Yeah. Okay, then we have the curricular threads. Communication and cultural awareness is about different cultures within Ecuador or outside of Ecuador, okay? There's always a question at the top of the page. Right now, en los borradores no siempre hay una pregunta, pero en las versiones finales va a haber preguntas. Entonces, esta pregunta sirve para empezar, para arrancar con el tema, para empezar a generar ideas, para activar conocimientos, ¿no? Y a su vez activa el vocabulario que ya tienen en el cerebro relacionado con el tema. So do you think that people from the same country are similar to each other? Class, what do you think? Teacher, no, because from Guayaquil we're different from Quito, because this and this, you know, okay, fine, yeah. And then you have some vocabulary words right here, stereotypes, patterns, right? Okay, you see they're in context. So the students should be able to understand the meaning of these words without translation at all, because they have it in context a couple times.
And they have a definition right here. You see? So there's no reason to translate these words. There's no reason. Just let them figure it out from the context, okay? Yeah, so this would be an example. This is a page where, okay, we have 2 new vocabulary words, but there's no real serious grammar focus here. So maybe we could look at it if it's interesting for us, maybe not. We can cover the vocabulary some other way. Maybe I'll use this page, but let me show you an example of a page that would be like really, really important to do. Here, oral communication is listening mostly, sometimes speaking, but mostly listening. Yeah, okay. We'll go through, here's a reading section of a quiz that they get to take. Okay, let's look at this one, writing, for example, giving advice. Here you see in the margin, we have connectors of contrast. Do you remember that from the triangle, that's one of the topics that we cover, connectors of contrast? So we should cover this page, right? And you see how they use it. It's all broken down for them into pieces. They're going to respond to a letter to give advice, okay? They have to do it in 3 paragraphs, write this many words, use connectors of contrast in it, break it down, introduction, supporting paragraph, conclusion. You see? Okay, so it's all broken down for them, but they're using connectors of contrast. So this would be an important page to do. We're assuming that they have seen connectors of contrast before. In primero de bachillerato, segundo de bachillerato, they've already seen these. But if they haven't seen them, there are other pages that show them in context, okay? So you can begin with those pages and save the writing for the end. That's fine. Language through the arts is about art, poetry, songs, theater, dance, sculpture, different things, right? So this one is about careers in the arts. This one doesn't have any target vocabulary and it doesn't have any grammar. So we can skip this page. We can leave it for the end. If we have time when we finish with the important pages, we can go back, okay? But this one como que de momento la podemos saltar y volvemos si es que tenemos tiempo, porque no hay nada, ningún enfoque gramatical fuerte aquí, ¿no? Entonces, claro, es input, es interesante, pero no hay ningún enfoque así como de gramática. Okay. Let's go to another page where they have here, grammar. Here's grammar, okay? Here's grammar. You see in the margin, the grammar note. Observe the use of the gerund and infinitive. Okay, so this is gerund and infinitive. And where do I see gerund and infinitive? Right here in the text. Living in another country, being far away from home, learning in a different environment, okay? Here we also see it is important to take advantage of, right? Okay, so you have some, and the students will look at the text, they'll process the meaning, they'll see what's happening, right? And then they put the rules right here. What do I observe from my input? Okay, the gerund is used, at the beginning of a sentence, like a subject, right? And the infinitive is used after it is important, it is necessary, it is whatever, right? And so they come up with the rules, you see? So this would be a page that I would say star, right? I'm gonna make this page important, okay? Yeah, and of course you have vocabulary here too. So page 8 is an important page. You can start with page 8 after you do the introduction to the material, right? You can start with this page, that's fine, okay? Let me show you what one more. This usually students like this one because it's about men doing the work at home. So it usually causes a big debate in the class. So you might want to do this one. Okay. A persuasive essay. This is an important skill for life. So you might want to also look at that one. Okay, but here we are. Here's another grammar one. Oral communication, listening, right? Here we can see the grammar tip right there. Okay. Here's a grammar tip. Oh, that means we're covering the present perfect continuous. That was on the triangle. I want to do this page, star. Okay. You have the rule, but it's just a little thing like this. You have here a conversation where they hear from the audio, they hear the present perfect continuous in context between 2 students who are having a conversation. And look at this. Look at those sentences. All of them have the present perfect continuous. Has been treating, have been studying, haven't been letting me, have been studying, has been going by, have already been thinking. So they're getting this in input. They're seeing how it works. They're processing meaning in order to be able to do this here.
And then there's an activity here where they, based on what they already heard, are going to create sentences about their lives, right? So using the present perfect continuous, and you have subjects, but it's not about just conjugating verbs. It's about creating ideas. What can I say that I have been doing for a period of time, right? So they practice the grammar here. It's not called grammar, but it's a grammar page. It has a grammar focus. So this is an important page. So I would do this page, okay? And then you have assessment, where you can give this as an assessment, right? Evaluation for your students if you want. Okay, you have listening, 2 listening sections here. You have a vocabulary assessment, reading, yeah, and a self-evaluation. And then you have projects. The projects, they have to do stuff with the language, okay? They have to create things, yeah? So they here, for example, they do a survey with their classmates about their personalities, and they present their results in like a presentation like this, okay? But they're doing stuff with language. You have a review section, and then the second half of the module repeats the same types of curricular threats, okay? And once again, you can see where there's target vocabulary right there in the margin, and you can look in the margins for grammar, if there's any grammar tips, right? And then look at the topics. What topics do you think would be interesting for your students? Here's a big grammar note. Once again, we see the present perfect continuous. Okay, writing, statement of intent. Here it is. Maybe I should do this one with them, okay? So you have freedom, teachers. Connectors of contrast in context. Grammar note here, see? And so here you also have in green, the connectors of contrast in context. So if you want them to see them first, they can look at them. They can see this page first. And then you can have them do the writing of the advice letter that they have to use connectors of contrast, because here they see how they work. And this is about doodles, right? When you, los dibujitos que hacen cuando se aburren, como ahorita. Aquí está en contexto. Entonces, si quieren empezar con esta página para que vean los conectores de contraste en contexto y después que hagan la escritura, o sea, la parte de writing, utilizando los connectors of contrast de la cartita esa que vimos, pueden hacer así, por ejemplo. Empezar con esta página y justo después hacer la página de writing. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que revisar los módulos. Revisar qué contenidos, dónde están distribuidos los contenidos del lado izquierdo del triángulo. ¿Ok? Y en función, en base a eso, deciden cómo van a manejar el módulo. Voy a empezar con estas páginas y después, si tengo tiempo, voy a hacer esta y después esta y después esta. ¿Ok? Ya. Okay, let me just check the chat real briefly. Let's see. Okay. Yeah, a ver. Okay, Alexandra asks, how can I obtain the B2 through practice? You have to practice, and then you have different options. You have Pearson, you have Cambridge, you have Michigan. The Ministry of Education has a list of those possible exams. I think I have the list somewhere. I'll see if I can find it and post it. But you have to use English. Just expose yourself to English every single day. Every day, work with English. Every day. Listen to something, read something. That's the best way to do it, okay? What can I do when the principal, Olga asks, what can I do when the principal and teachers recommend to speak Spanish in class? Please, would you give me some suggestions? Okay, Olga, this is what we were talking about before, right? You're going to, eventually the ministry is going to send a letter to the directors and to the parents saying that you teachers will be speaking in English in the classroom, period. The directors cannot tell you what to do on this because the ministry is going to tell you what to do. Okay? So right now van a mandar esa carta cuando salgan los módulos, o sea, completos. Entonces van a tener que esperar unos 2 meses, yo creo, para esa carta. Pero hasta mientras, si quieren decir, o sea, citarme a mí o decir que hemos estado en workshops, en talleres y demás, y que hemos aprendido que esa es la forma que hay que hacer, o si quieren que yo les escriba, o quieren darles, no sé, mi contacto no, porque no quiero 1000 mensajes. Pero si quieren ponernos en contacto de alguna manera, no hay problema. Yo hablo con la gente. Okay, si hace falta, hasta que salga la carta de parte del ministerio. Cuando salga esa carta, ya no debe haber ningún problema de este tipo. Esperemos, ¿ya?
Ok. Para los niños, Kimberly asks, pregunta, para los niños que no tienen nada de conocimiento de inglés, ¿se debería enseñar vocabulario en inglés primero? Aprender vocabulario de objetos a través de imágenes es viable, pero no de todas las palabras en inglés. Es fácil aprender a través de imágenes. Por ejemplo, WH questions. Yes, ok, estoy de acuerdo. Utilicemos las imágenes lo más que podamos, ok, o los gestos o algo así para explicar. Pero ustedes se van a sorprender, en realidad, se van a sorprender de todo lo que pueden entender los alumnos, sobre todo los niños. Si ustedes les dan suficiente contexto, o sea, digamos, estamos trabajando con WH questions y ponemos cosas como, who is your mother? Who is your father? Who is your brother? Who is your sister? ¿No? Entonces, de esa manera, ellos van igual, o sea, procesan el lenguaje, aunque no lo crean. Claro que la traducción es lo más fácil, pero estamos estableciendo ahí un muy mal hábito, súper malo, porque todo van a tener que traducir. Tenemos que entrenar sus cerebros para que piensen directamente en inglés, ¿ok? When is your birthday? ¿Cómo no van a entender when en ese contexto? Si saben lo que es birthday. Claro que van a entender. Entonces, démosles un montón de contexto, un montón de ejemplos. A ver, when is your birthday? My birthday is August 15th. When is your birthday? Oh, my birthday is October 3rd. Okay, good. ¿No? Entonces, un montón de contexto. Es la forma en que aprendemos la primera lengua y la segunda se puede aprender de una manera súper similar. ¿Ok? Let's see. Karina, why was the decision to change the previous book when the program had not yet been completed? The problem with the previous book is that the contract expired. Those books are you cannot work with them anymore. Okay? It's illegal. Los libros anteriores con los que ustedes trabajaban ya no están bajo contrato. Ya no tienen contrato. Entonces es ilegal trabajar con ese material. Ya no se puede trabajar con ese material porque ya se venció el contrato. ¿Ok? That's why. Estos libros, no, digamos que no tienen fecha de caducidad. O sea, pueden durar los años que quieran en el ministerio. Claro, el ministerio al final decide si quiere cambiar el material, pero estos libros no tienen, no es que en 3 años vaya a vencer el contrato. No, como van a ser de dominio público, ya nosotros, los autores, ya firmamos, o sea, básicamente renunciando nuestros derechos de autor. Entonces, no, ya, o sea, es material de la embajada ahora en realidad, pero del Ministerio de Educación. Así que estos libros me imagino que van a durar años, me imagino. Okay. Yes, Catalina, that's great. Socrative questions. Good job to develop critical thinking. Isabel asks, what about the teacher's guides? Okay. Ya hemos respondido a esta pregunta, pero bueno, ya vienen, ¿ok? Las guías vienen, están siendo editadas, existen, ¿ok? Tienen las respuestas a las preguntas que tienen respuesta cerrada, ¿no? Tienen las respuestas, tienen ideas para actividades adicionales y tienen los guiones de los audios, ¿ok? Tienen los guiones de los audios. Sí vienen. Pero es lo último porque tenemos que primero editar los módulos y tener todo bien en los módulos para poder editar los teacher's guides. Entonces, eso tienen que entender ese punto. Pero sí vienen. Para septiembre deberían tener los teacher's guides. ¿Ok? Deberían tener todos los teacher's guides. Pero otra vez, o sea, les animo a mejorar su nivel de inglés porque en realidad, docentes, estas actividades, o sea, que tienen que hacer en inglés, ustedes deberían poder hacer. Si están dando la clase, deberían poder hacer estas actividades sin problema. Entonces, yo entiendo que no todos tienen el mismo nivel, que no todos son docentes de inglés, pero los que sí son docentes de inglés, me preocupa un poco que tengan tanta necesidad de las guías, aunque sí vienen, pero ustedes pueden hacer esto. Ustedes pueden trabajar con este material y contestar las preguntas. Entonces, les animo también a ser un poco autónomos en ese sentido hasta que lleguen las Teacher's Guides, que como les digo, ya vienen dentro de 2 meses, deberíamos tenerlas ya completas. Y vamos a ver cómo se las hacemos llegar.
porque no podemos poner así en la plataforma para que los estudiantes tengan, aunque siempre logran tener, pero bueno, vamos a ver cómo las distribuimos, ¿ok? Kimberly, question for children who have no knowledge of English. Oh yeah, we already read this one, okay. Ya. Kimberly, en el currículo actual para educación general básica solo están destinadas 3 horas semanales para inglés. Claro, precisamente por eso se redujo la cantidad de páginas en elemental y media, se redujo a 24. Entonces, las nuevas versiones de los módulos solo van a tener 24 páginas para esos subniveles, ¿ok? Aún así, es posible que no logren cubrir todas las páginas, aunque pueden mandar como deberes también. Pueden mandar páginas del módulo como deberes. Les animo a hacer eso. Pero aunque no puedan cubrir todas las páginas, no hay problema. Es cuestión de cubrir el lado izquierdo del triángulo, ¿ok? Ya. Elizabeth, hay un formato para la planificación de la clase que dé el Ministerio de Educación. Esto ya hemos topado este tema, pero de pronto no escuchaste esta parte, pero la planificación está en veremos, está en proceso, ¿ok? Yo les mandé una sugerencia de microplanificación basado en el enfoque comunicativo, que es mucho más simple y mucho más práctico. Pero eso no están viendo todavía, porque como todavía estamos en esta situación de la pandemia, yo creo que no les preocupa este tema de momento, ¿ok? Entonces, estamos viendo lo de las planificaciones. Yo estoy pendiente y cualquier novedad ya les voy a hacer llegar, pero ojalá se cambie, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yeah, Chris, I'm not sure about the Jeremy Harmer planning structure. I'm not very familiar with that, so I can't really give you information about that, but yeah. Okay, any other questions, guys? Anything else you want to ask today? This is your chance. As usual, everybody, if you have more questions, if you have more things you want to talk about, if you have ideas, suggestions for another Facebook Live, if you have some other type of I don't know, some other type of situation you would like to talk about or you think would be beneficial if we do together, please tell me. Please tell me. I don't know a lot of things that you guys know about. I don't know, right? I don't know what's going on, and I want to have open communication as much as possible. Recuerden, por favor, que esto yo lo hago de forma voluntaria. Obviamente no tiene nada que ver, el ministerio no nos paga por nada, obviamente, no, nada. Ahora es la embajada que nos está ayudando con financiar el resto del proyecto que falta por acabar, pero este tipo de sesiones, la página en Facebook, todo lo demás, obviamente lo hago de forma voluntaria porque de veras quiero ayudar, o sea, quiero poder, no sé, tener esta relación simbiótica que siempre digo, ¿no? Que es que yo aprendo de ustedes y ustedes también pueden aprender cosas de mí. Entonces, intercambiemos ideas, crezcamos como profesionales, seamos más autónomos, descubramos cosas. O sea, yo creo que estamos en un punto crucial para lo que es la enseñanza de inglés en el Ecuador. En un momento, o sea, súper importante, en que tenemos la oportunidad de hacer que el programa de inglés de las escuelas públicas cambie radicalmente para mejor. Y ustedes van a ser el motor de ese cambio. Y estamos en un proceso, o sea, yo ya que he palpado en el Ministerio de Educación cómo están las cosas con inglés, yo les cuento, o sea, sinceramente, no hay ni una sola persona de planta, ni una sola que se encargue de inglés. No hay nadie. Precisamente por eso digo, yo necesito, no sé, estar ahí con los docentes porque no podemos sacar nuevo material y luego que no haya nadie que les asesore, que les ayude, que les apoye. O sea, no puede ser, ¿no? Y no hay ni una sola persona en el ministerio que se encargue de inglés, nadie. Había hasta enero de este año y se le venció el contrato y no se le renovó el contrato, entonces no hay nadie. Y eso me parece terrible. Entonces, yo estoy en comunicación con la directora de currículo, con la subsecretaria de fundamentos y de vez en cuando realmente hace falta,
con la ministra. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud o alguna, no sé, algo que quieran que les haga llegar a las autoridades, me dicen, por favor. O sea, y yo haré todo lo posible por ser ese vínculo de comunicación. Porque es verdad que el inglés, o sea, no se le ha dado la atención que se merece. Es verdad. Porque normalmente son las demás materias. Pero eso siento realmente, después de haber trabajado más de un año en esto, siento realmente que eso está cambiando. Y con el apoyo de la embajada y el acuerdo que firmaron el embajador de Estados Unidos con la ministra de Educación, ahora tenemos el apoyo total de la embajada. Ustedes saben que están trabajando con el programa Ecuador Habla Inglés. Ahora están capacitando a docentes en Manabí y Santo Domingo. Ellos quieren trabajar con todo el país, pero es por falta de personal de momento. O sea, obviamente no pueden, tienen que ser clases más o menos pequeñas para poder interactuar con los docentes y todo. Entonces, eso vendrá, ¿ok? La embajada está muy emocionada, o sea, por trabajar. He estado en constante contacto con mi embajada, viendo cómo podemos seguir trabajando con los docentes de inglés. Entonces, estamos en un momento súper importante para el inglés y estamos, yo creo, al principio de un cambio muy positivo y creo que esa cifra que les mostré al principio, dentro de unos años ya vamos a ver que va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir y a mejorarse el nivel de inglés del país. Realmente lo pienso, porque los nuevos enfoques que tenemos son los adecuados. Comprobado, o sea, científicamente comprobado, son los adecuados para trabajar con una lengua extranjera. Entonces ya estamos bien con las metodologías, ahora depende de ustedes. Depende de las ganas, del empeño, del ímpetu que tienen ustedes para poder realmente lograr nuestras metas y todos juntos. O sea, yo soy profesora en la universidad, pero mi corazón está con los docentes del sector público, francamente. O sea, yo les apoyo en todo lo que pueda. Por favor, estemos en comunicación, aprovechen la página de Facebook, manden posts ahí, no mensajes privados porque a veces no puedo contestar todos los mensajes privados, pero en los posts podemos ir comentando, sus compañeros también les pueden ayudar, ¿ya? Entonces trabajemos juntos, hagamos juntos las cosas, hagamos, o sea, para realmente hacer una diferencia. Y ustedes verán, cuando vaya mejorando el nivel de inglés, cuando vayan mejorando las cosas en cuanto a la enseñanza de inglés en el Ecuador, yo creo que ustedes van a ganarse todo el respeto y el aprecio que se merecen. Porque yo sí lo veo, porque llevo trabajando con ustedes ya unos meses, entonces veo la entrega que tienen, que es completa. Pero no todo el mundo lo ve. Pero una vez que trabajemos con este nuevo material y vayamos avanzando y mejorando el nivel del país, yo creo que se van a ganar esa hasta admiración que tanto se merecen, realmente, ¿ok? Entonces, otra vez les digo, cuenten conmigo para lo que necesiten, conversen conmigo, o sea, háganme llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, también con nuestro amigo Juan Marcos, que está siempre presente, está siempre aquí. Ustedes tienen que seguir su canal en YouTube, Juan Marcos Escandón, ¿ya? Él siempre está dispuesto a ayudar, es una entrega tremenda lo que tiene nuestro compañero, y también hay cada vez más personas, ¿no? Diana Hidalgo, también Mayra, también que está también produciendo sus videos en YouTube con tanta energía. O sea, les animo a todos a hacer ese tipo de cosas, porque entre todos nos ayudamos. Esto no se trata de que yo vaya a hacer, o sea, todo y ya, no. Yo quiero que ustedes se empoderen y que dentro de unos meses les pueda dejar solos. O sea, no les voy a dejar solos, pero entiendo que les pueda dejar así, hacer sus cosas, o sea, entre ustedes y que yo pueda estar tranquila sabiendo que ustedes tienen todo el poder que necesitan para seguir adelante. ¿Ok? Entonces me despido de momento, no sin antes agradecerles por todo el apoyo, todo lo que me entregan, todo lo que quieren mejorar, todo lo que quieren superarse. A mí me inspira un montón, o sea, me inspira un montón y quisiera que sigamos siempre así, cuenten conmigo para todo y muchísimas gracias. Cuídense mucho.